Hola alumnos, bienvenido a nuestra primer clase virtual del taller de informática del Instituto Superior de Ciencias Comerciales. Como hablamos anteriormente en la videoconferencia, esta materia está dividida en tres partes y la primera parte corresponde a lo que es el manejo de planilla electrónica o planilla de cálculo. Este software, junto con los procesadores de texto, los administradores de base de datos, tienen varias décadas de antigüedad y han sobrevivido con las mismas funciones a lo largo de muchísimos años. Cualquier cosa que dure tantos años en informática debe ser útil o muy bueno. Para trabajar pueden utilizar cualquier planilla de cálculo como les había mostrado en la unidad 0. Hay distintas alternativas gratuitas, de pago, online. Todas las cosas que realizaremos acá lo pueden aplicar a cualquier planilla electrónica y con algunas pequeñas adaptaciones, algunas pequeñas diferencias que iremos comentando mientras damos la clase. La mejor forma de aprender el uso de planilla de cálculo es trabajando sobre una planilla. Así que vamos a pasar al Excel. En este caso hoy vamos a trabajar con Excel. Podría ser tranquilamente LibreOffice, OpenOffice o alguna versión online. Desde tiempos inmemoriales, la estructura de una planilla de cálculo ha sido esta que estamos viendo en pantalla. La mayor parte de la pantalla o del monitor está ocupado por una rejilla, que son celdas. Cada celda está identificada con una letra y un número que aparece resaltado. En este caso es la celda B6. Y la celda en la cual estamos parados se denomina celda activa, que aparece remarcada con una línea más gruesa. Para desplazarme de una celda a otra, puedo hacer clic directamente en la celda que me interesa ir, o puedo moverme con las flechas del cursor. Si alguna vez no sabemos en qué celda estamos parados, hay distinta información en la pantalla que nos va mostrando qué es lo que está sucediendo o dónde estamos. Por ejemplo, aquí arriba dice que estamos en la celda B3. Puede parecer medio tonto que me diga en qué celda estoy cuando está remarcado, pero ya veremos que cuando empecemos a combinar celdas, cuando empecemos a denominar regiones con un cierto nombre, es muy útil esta parte. ¿Qué puede ir en nuestras celdas? En las celdas básicamente pueden ir tres cosas. Puede ir un texto, puede ir un valor o puede ir una fórmula. ¿Cómo se identifica eso? Bueno, Excel lo identifica de la manera que lo escribimos. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, me paro en la celda C3 y todo lo que yo haga en este momento, con el teclado, con el mouse, va a ocurrir en la celda C3. Por ejemplo, yo podría escribir lo siguiente. Nótese que cuando yo voy escribiendo, cuando empiezo a escribir, me muestra el contenido en la celda, y también acá arriba va apareciendo el contenido. Esto, en este caso, son las dos cosas iguales. Ya veremos que no siempre es igual lo que la celda muestra respecto a lo que la celda contiene. ¿Cómo hago para que lo que estoy escribiendo quede fijo en la celda? Bueno, hay distintas posibilidades. Lo más fácil es apretar la tecla Enter, con lo cual queda fijo el valor en la celda que acabo de escribir y la celda activa pasa a ser la de abajo. También puede haber utilizado una celda de cursor. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, escribo básico. Si yo quisiera seguir escribiendo a la derecha, arriba o abajo, en lugar de apretar Enter, que siempre va para abajo, podría apretar la flecha del cursor, que me deja fijo el valor y pasa a la celda a la derecha, arriba, abajo o izquierda, según donde yo quiera seguir escribiendo. El ejemplo que vamos a hacer va a ser una sencilla liquidación de sueldos con muy pocos ítems para que veamos todos los conceptos básicos de esta primera clase. Las dos primeras celdas C3 y D3 que acabo de escribir, como yo empecé con una letra, Excel interpretó que quiero escribir un texto. Por defecto ese texto me lo alineó a la izquierda de la celda.
Los dos están alineados a la izquierda. Esa alineación dentro de la celda posteriormente se puede modificar. Vamos a agregar un par de columnas más. Descuento. Bien. Las 5 columnas que acabamos de escribir, todas comenzaban con un texto, así que no hubo problema, las alineó de izquierda, las interpretó que son un texto. Vamos a inventar unos 3 o 4 empleados que nos van a acompañar a lo largo de todo el curso. Pueden escribir lo que quieran. Bien. Obviamente son textos, así que seguimos todo con lo mismo. En la columna de básico vamos a ingresar cuánto ganan de sueldo básico estos empleados. No sé cuánto ganan ustedes, pero vamos a colocar distintos básicos. Ingresen solamente los números. No ingresen signo pesos, ni comas, ni puntos por ahora. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Bien, ingresamos los sueldos de los distintos empleados. Lo primero que podemos notar es que esta celda las alineó a derecha. Como comenzamos con un número, con un valor, interpretó que lo que queremos guardar en la celda es un valor, entonces lo alinea a derecha. ¿Por qué es esto? Bueno, los textos van a izquierda porque leemos de izquierda a derecha, salvo que sean coreanos o israelíes. Y los valores los alinea a la derecha porque están como alineados cuando sumamos, restamos o multiplicamos. Bien. Voy a inventar algunos premios, algunos descuentos. Fíjense que todo los va alineando como valores. Bien. Inventamos. Cuando yo digo inventamos, pueden colocar cualquier cosa. Bien, hasta acá de las 3 cosas posibles que dijimos que podía ir en una celda, tenemos textos y valores. Pero eso sería utilizar Excel o la planilla de cálculo como si fuera un procesador de texto. Para eso hay herramientas mucho más eficientes y mucho más cómodas que esto. La verdadera potencia de las planillas de cálculo surgen cuando utilizamos fórmulas dentro de las celdas. En este punto, como yo les dije en la videoconferencia, yo voy a arrancar absolutamente de cero. Es más, voy a cometer ahora errores o formas de hacer las cosas que no vamos a volver a realizar para que los que no tengan absolutamente ni idea de lo que estamos hablando puedan comprender de qué va esto de las planillas electrónicas. Voy a agregar una fila de total. Supongamos que yo quiero calcular el total de sueldo básico que está pagando mi empresa. Lo primero que podría hacer, o el primer acercamiento, sería utilizar Excel como si fuera una calculadora. Yo voy a escribir una fórmula como si fuera una calculadora. La diferencia de el ingreso de fórmulas, de texto o de números, es que cuando ingreso una fórmula tengo que comenzar con igual. El igual lo que le indica al Excel es que a continuación va a ir algo que no quiero que me lo muestre, sino quiero que lo calcule y me muestre el resultado. Por ejemplo, yo podría colocar acá lo siguiente, que me sume los 7.000 pesos de García más los 15.000 pesos de Pérez más los 40.000 pesos de Álvarez o los 30.000 más los 30.000 de Rodríguez. Le doy Enter. Primera diferencia. Me voy a parar en la celda donde acabo de escribir la fórmula. Si notan, muestra el resultado en los 22.000 pesos, que es la suma de los 4 sueldos básicos, como yo lo acabo de escribir. Y acá vamos a ver para qué sirve la zona de edición o de ingreso de fórmulas. Acá arriba pueden notar que una cosa es lo que muestra la celda y otra cosa
es lo que contiene la celda. La celda en este caso contiene una fórmula, que es la suma de los 4 sueldos básicos de los empleados. Y no me muestra eso, sino que me muestra el resultado del cálculo. Para eso sirve esta zona de edición de fórmulas, que es el verdadero contenido de la celda y lo que muestra la celda. Bien, desde ya vamos a borrar ese remarque que tenemos ahí. Desde ya, esta es una forma de utilizar Excel como si fuera una calculadora. Escribí el cálculo que me interesa y le di Enter y me dio el resultado correcto. ¿Qué sucede? Si el sueldo de García se modifica, supongamos que le aumentamos el sueldo básico a García a 12.000 pesos, el total no se modificó. Entonces, acá vamos a ver una de las principales ventajas del uso de planillas electrónicas, que es que yo puedo crear fórmulas con valores indefinidos que me permitan reutilizar o modificar la planilla y que se me actualicen los resultados. Para eso, en nuestras fórmulas vamos a tratar de utilizar la menor cantidad de valores fijos posible. En la fórmula actual son todos valores fijos. Entonces, cualquier cambio que yo haga en esos valores no se va a ver reflejado en el resultado de la fórmula. Para lo cual, yo voy a modificar esa fórmula. ¿Cómo se modifica esa fórmula? Puedo hacer doble clic y trabajar acá. Puedo hacer un clic en la zona de edición y modificarlo, como a ustedes les resulte más cómodo. Yo, por una cuestión de visualización, que se ve más grande, voy a hacer doble clic y voy a trabajar acá en las celdas. Voy a borrar todas las fórmulas. Ahora, el concepto importante que vamos a aprender en esta clase es el uso y tipos de referencias que aparece en Excel. ¿Qué son las referencias? Las referencias son nombres que indican el nombre de una celda. Por ejemplo, yo en lugar de colocar 12.000 pesos, que es el sueldo básico de García, voy a colocar D4. D4, que es la celda donde está guardado el sueldo básico de García. Voy a sumar. En lugar de colocar 15.000 pesos, que es el sueldo básico de Pérez, voy a colocar D5. Fíjense que a medida que voy colocando nombres de celdas, me las va resaltando para indicar qué celda estoy usando. Por ejemplo, si yo hubiera metido la pata y hubiera puesto F5, me está diciendo que parte de esta fórmula es el D4 y el F5, lo cual no tiene sentido para lo que estamos calculando. Es una forma de ir mostrándome para hacer un control de qué es lo que estoy ingresando. D5. Yo estoy escribiendo las celdas. En mi teclado estoy escribiendo D4 más D5. Existe otra forma de ingresar la celda, que es, en lugar de escribirla, es hacer clic en la celda que me interesa. Yo ahora quiero poner D6. Yo puedo escribir D6 o puedo hacer clic en la celda D6 y me va completando la fórmula. El más lo tengo que poner porque Excel no tiene forma de saber qué es lo que yo quiero hacer. Y voy a colocar clic en D7. Ya está escrita la nueva fórmula. Aprieto Enter y me dice 97.000 pesos. Si yo lo hubiera hecho de la manera anterior o de esta manera, el resultado sería exactamente el mismo. Cambia que si yo modifico algún valor de las celdas que pertenecen a la fórmula, automáticamente se recalcula todas las fórmulas que hagan uso de esta celda que acabo de modificar. Esto le da una gran potencia a las planillas electrónicas porque yo podría tener, por ejemplo, prearmado un formulario de presupuesto con todos los ítems de mi trabajo que participan en un presupuesto. Podría tener los precios por unidad, ya sea hora, materiales, metros, litros, lo que sea, ya puestos en mi planilla, y completar para un presupuesto específico cuántas horas, cuántos metros, cuánto costo fijo yo quiero para mi presupuesto.
y ya tener armadas las fórmulas para calcular los totales de cada ítem, para calcular el total del presupuesto, podría calcular la financiación con intereses, si es con tarjeta, si es en efectivo, o las distintas posibilidades. Yo ya podría tener todo prearmado y que a continuación, completando las celdas que son específicas de este presupuesto, se hagan los cálculos pertinentes. Y si tengo que modificar algo, todo se recalcula automáticamente. Entonces, la primera ventaja del uso de referencias es que me permite hacer fórmulas generales que se vean afectadas por los cambios de los datos que participan y no valores fijos que impliquen que yo tenga que andar modificando todas las fórmulas cuando modifico cualquier dato. Bien, primera ventaja de las referencias, me permite planillas y fórmulas flexibles a los datos. Por ejemplo, vengamos acá al sueldo neto de García. Si yo quiero calcular el sueldo neto de García, en nuestra sencilla liquidación de sueldos, sería su sueldo básico, más los premios, menos los descuentos. Perfecto. Una de las cosas más difíciles en matemáticas y en Excel es todo lo que hagamos acá es lo que yo llamo matemática de kiosco. Si yo les pregunto a ustedes cualquiera de estas cosas, me lo contestan automáticamente, de memoria, mentalmente van a poder calcular. Pero a veces no es fácil traducir lo que uno responde automáticamente a fórmulas. Bueno, en estos ejemplos sí es sencillo. Entonces, si yo quiero calcular el sueldo neto de García, puedo colocar igual, porque es una fórmula. El sueldo básico de García está en D4. Voy a hacer clic para no equivocarme. Más el premio menos el descuento. Enter. Ahí tengo el sueldo básico de García. Si yo hago doble clic en la fórmula, me resalta las celdas que participan en esta fórmula. Perfecto. Si modifico cualquier cosa, por ejemplo, voy a modificar el premio, el sueldo neto de García se va a ver modificado. Y si modifico el básico, se va a ver modificado tanto el total de básicos como el sueldo neto de García. Porque esta celda de 4 participa en las dos fórmulas. Esa es una de las ventajas, la primera ventaja del uso de referencias. Segunda ventaja. Voy a hacer clic en la fórmula que escribí hoy del total de sueldo básico. Si yo quisiera calcular el total de premios y el total de descuentos y el total de netos, vamos a hacer de premios y descuentos, la fórmula sería muy parecida. Así como acá es de 4 más de 5 más de 6 más de 7, acá sería E4 más de 5 más de 6 más de 7, F4 más F5 más F6 más F7. Solamente cambia la ubicación de la fórmula. Entonces, es posible, si yo realizo bien las fórmulas utilizando las referencias correctas, poder copiar o arrastrar esa fórmula. Vamos a ver cómo se hace. Me paro en la fórmula que me interesa copiar. Aparece activa, con el recuadro más grueso, y abajo a la derecha aparece un punto, un cuadradito más grande. Se llama punto de arrastre o de autocompletado. Si yo muevo el mouse sobre ese punto, el mouse cambia de forma a una cruz. Hay que tener cuidado con lo que voy a explicar ahora, porque dependiendo de dónde yo arrastre, el mouse toma distintas formas y realiza distintas actividades. Lo que yo quiero hacer es tomarlo del punto de arrastre, hacer clic con el botón izquierdo del mouse y moverme hacia la derecha. Cuando tengo resaltadas las columnas que me interesa que tengan esta fórmula, suelto el mouse y automáticamente se copió algo. ¿Cómo funciona esto? Acá la fórmula dice de 4 más de 5 más de 6 más de 7. La fórmula al lado
dice E4 más E5 más E6 más E7. Y la otra fórmula nueva que acabo de copiar, F4 más F5 más F6 más F7. Este tipo de referencias que acabamos de usar se llaman referencias relativas. ¿Por qué relativas? Porque si yo copio, arrastro o muevo una fórmula, se acomoda a la nueva ubicación de la fórmula. Por ejemplo, yo lo que hice fue a la fórmula del sueldo básico, la arrastré hacia la derecha, o sea, le cambié la columna. Entonces, todas las referencias se acomodaron a la nueva columna y a la nueva columna. Entonces, me calculan, si yo hago doble clic, me muestra que acá está haciendo el cálculo con los valores del premio de todos los empleados. Y si lo verifico en esta otra columna, hace el cálculo con los valores de descuento de todos los empleados. Entonces, la primera ventaja del uso de referencias relativas es que si yo modifico algún dato, se recalculan todas las fórmulas que utilizan ese dato. Segunda ventaja del uso de referencias relativas es que si yo muevo, arrastro una fórmula, se acomoda a la posición relativa nueva. Si me muevo en las columnas, van a ir cambiando las columnas. Si me muevo en las filas, van a ir cambiando las filas. El ejemplo de las filas lo vamos a ver con el sueldo neto. El sueldo neto para García es D4, E4 y F4. Todos están en la fila 4. O sea que si yo llegara a mover esa fórmula para abajo, la fila 4 debería transformarse en 5, en 6 y en 7 para que calcule el sueldo neto para cada empleado. Bueno, vamos a ver si funciona. Tomo del punto de arrastre y muevo para todos los empleados, suelto, y si reviso la fórmula voy a ver que se acomodó a cada nueva fila. Bien. Pregunta. Acá yo debería tener el total de sueldo neto. ¿Cuánto pago de bolsillo a todos mis empleados? ¿Qué debería hacer? ¿Copiar esta fórmula hacia la derecha o copiar esta fórmula para abajo? Bien. Yo voy a copiar esta fórmula hacia la derecha. Si hago el doble clic, me muestra que me está sumando todos estos valores de sueldo neto para darme el total de sueldo neto. Bien, en este ejemplo lo que vimos es el uso de referencias, cómo ingresar datos, cómo movernos dentro de la planilla. Bueno, llegó la hora de complicarlo un poco más. Supongamos que nuestra empresa decide, aparte de los premios individuales que figuran en la tabla para cada empleado, dar un premio general. Premio general de 5.000 pesos para todos. O sea, cada empleado va a recibir su premio individual y además va a recibir un premio general para cada uno de 5.000 pesos. Bien, una cosa importante. Fíjense que yo coloqué la palabra premio en una celda y el valor del premio en otra. Yo no puedo colocar en la misma celda porque sería todo un texto y yo no podría utilizar el valor para mis cálculos. Por eso es importante que el valor esté separado del texto, uno en cada celda. Bien, mi valor ahora está en D12. Yo necesito que mi tabla de sueldos de empleados vea reflejado ese premio que voy a colocar a cada uno. Para hacer eso voy a venir a modificar la fórmula del sueldo neto de García. Para que refleje ese premio, le voy a decir que le sume esta celda. D12. Enter. Ahí García ahora pasó a ganar 15.255 pesos. Si yo hago doble clic, me van a aparecer que en estas fórmulas participan el básico, el premio, el descuento y el premio.
¿sí? Y el premio general. En estas otras fórmulas, las de abajo, no participa el premio general. Cuando yo modifico una fórmula, se modifica solamente la fórmula que estoy cambiando. Por más que las de abajo sean copias de la de arriba, las voy a tener que volver a copiar para que se actualice la fórmula en las filas de abajo. Mismo procedimiento, hago clic en la fórmula que acabo de hacer y que está perfecta y la arrastro para los demás empleados. Fíjense los valores de los empleados. El primero gana 15.000 y pico, 40.000, 34.000 pesos. Suelto. Arrastré la fórmula que hice para García, pero no funcionó para los demás empleados. Bien, vamos a ver qué pasó. Si hago doble clic en García, como hicimos hoy, aparece D4, E4, F4 y D12. Y está perfecto, si lo verifico con una calculadora me da. Pero me voy a parar ahora en la fórmula de Pérez. Voy a hacer doble clic. Y la fórmula de Pérez me dice que va a sumar D4 con E4, le va a restar F4 y va a sumar D13. ¿Qué pasó? El D12 que yo escribí en la fórmula de arriba de García se comportó igual que todas las otras referencias que escribí. Cuando lo copié para abajo, se transformó el D12 se transformó en D13. Como el D4 se transformó en D5, el E4 se transformó en E5, el F4 se transformó en F5, el D12 también se transformó en D13. Pero yo no quería que pase eso, porque en D13 no tengo nada. La celda vacía vale 0. Entonces le sumó 0, y si controlo la fórmula de Álvarez y Rodríguez, voy a ver que se vino más abajo, a D14, a D15, cada vez más abajo. Y todas celdas con 0. Bien. Si hacen esto, lo primero que va a pasar, el dueño de la empresa les va a dar un premio. Porque solamente le van a pagar el premio al primero y nos vamos a ahorrar el sueldo de todos los demás empleados. Pero bueno, van a tener problemas con sus compañeros empleados. Acá surge la necesidad de que no me alcanza con un solo tipo de referencias. Porque hay referencias que yo quiero que cambien cuando las mueva y hay referencias que no quiero que cambien cuando las mueva. Las referencias que quiero que cambien, que son las que usamos hasta ahora, se llaman referencias relativas, que es cuando escribimos el nombre de D3, F5, F4, como venimos haciendo hasta ahora. Pero el caso de D12, es que cuando yo copie la fórmula para todos los demás empleados, no quiero que cambie. Entonces, ese tipo de referencias se llaman referencias absolutas. Y de alguna manera tengo que indicarle a Excel que esa referencia siempre tiene que apuntar a D12 y no tiene que apuntar a nadie más. Cuando la mueva, cuando la arrastre, siempre tiene que decir D12. Para eso utilizamos el signo pesos. Colocamos pesos delante de la letra y pesos delante del número. El signo peso lo que indica es que yo quiero dejar fija la letra o el número o las dos cosas. Por ahora fijo las dos, o sea, D12 va a ser siempre D12, la mueva, la arrastre, la copie, la pegue, siempre va a apuntar a D12. En cambio las otras tres, D4, E4 y F4, van a ir cambiando dependiendo de dónde yo copie, pegue o arrastre, mueva la fórmula que acabo de escribir. Le doy Enter. No cambió nada, solamente agregué que sea una referencia absoluta. Como dijimos hoy, para que las fórmulas de abajo se vean modificadas, tengo que arrastrar de nuevo la fórmula para todos los empleados. Y ahora si controlo, voy a ver que todas las fórmulas, las referencias relativas, se acomodaron a la nueva ubicación, pero D12 siempre apunta a D12.
De más está decir que cualquier cosa que yo cambio el premio, cambio el sueldo de alguien. Por ejemplo, cambié el sueldo básico de Álvarez. ¿Qué cosas se cambiaron? Cambió el total de básico, cambió el sueldo neto de Álvarez, cambió el total de netos. Si yo cambio el premio, ¿qué cosas deberían cambiar? Y cambiar todos los sueldos netos y el total. Este concepto de referencias relativas y absolutas es una de las ideas más difíciles de entender de las planillas electrónicas. Por eso hoy me gusta darlo en la primera clase, para después renegar el resto de las clases, repasando cuándo se usa referencia relativa o absoluta. Una de las formas más sencillas al principio, cuando todavía no se den cuenta cuáles son relativas y cuáles son absolutas, podría ser de la misma manera que lo hicimos recién. Escribir todo relativo. El primer de 12 que pusimos en la fórmula del sueldo neto de García, pusimos todas referencias relativas. Arrastramos la fórmula y yo debería controlar qué es lo que pasa con las fórmulas donde yo lo arrastré. Si hay algo que se movió que yo no quería que se mueva, esa es una referencia absoluta. Entonces, debo fijarla con los signos pesos. Si no quiero que se mueva, signos pesos en la letra y el número. Si quiero que se mueva, le saco los signos pesos y pasa a valer la nueva referencia en donde yo acomode, copie o arrastre mi fórmula. Bien. Este es un ejemplo sencillo en donde podemos ver el ingreso de datos, el ingreso de fórmulas, los elementos que participan en las fórmulas. En este caso hasta ahora vimos solamente referencias. En la segunda clase vamos a trabajar con otros elementos que se llaman funciones, en los cuales iremos viendo distintas funciones, distintas formas de trabajo a lo largo del curso. Hoy, por ejemplo, yo les dije, no escriban signos pesos, decimales y cosas por el estilo. Porque veamos qué pasa si yo escribía signo pesos. Yo quería poner un sueldo de 3.000. Dependiendo cómo tenga configurado, puedo interpretar que es un número o que es un texto. Entonces, la forma correcta, por lo menos como a mí me gusta hacer los cambios de formato. Formato es la forma con que se muestra los contenidos de las celdas, es mediante la siguiente manera. Supongamos que yo quiero cambiar el aspecto de todos estos números. Yo selecciono, la forma de seleccionar es haciendo clic y pintando la zona donde yo quiero seleccionar. Sobre cualquier elemento, esto les va a servir para cualquier programa del entorno Windows y principalmente en los que trabajemos nosotros. Sobre cualquier elemento que yo tenga seleccionado o quiera ver qué puedo hacer con ese elemento, si yo hago botón derecho con el mouse, botón derecho es el que no usan siempre, el otro derecho, me va a aparecer lo que se llama menú contextual. ¿Qué es un menú contextual? Son las principales cosas que puedo hacer con lo que acabo de hacer botón derecho. Por ejemplo, yo hice botón derecho sobre ese conjunto de celdas que tengo seleccionadas. Y todo eso que me aparece ahí lo puedo hacer con esas celdas. A mí principalmente me interesa, para que ustedes practiquen, uno que dice acá, formato de celdas. Formato de celda son todas las herramientas que me permiten a mí, de alguna manera, ver cómo esas celdas van a ser mostradas. Por ejemplo, todo lo que estamos manejando en esta tabla es plata, moneda. Entonces yo tengo acá en una opción que dice moneda. Acá en moneda yo voy a poder elegir, por ejemplo, qué símbolo monetario, si euros, dólares,
pesos armenios. Puedo elegir la cantidad de decimales. Hay empresas que trabajan con 2 decimales, otras con 3 decimales. Y si le doy a aceptar, todas las celdas tomaron el formato que yo le dije. De moneda, con pesos, con 2 decimales. Uno puede ir modificando ese formato, por ejemplo. El formato que acabamos de dar acá es un formato que se aplica en Estados Unidos, donde los decimales están con punto y los miles con coma. Eso se puede cambiar en la configuración de Windows o a la hora de dar formato. Otra cosa rara que pasó es que estas celdas se llenaron con simbolitos numerales. Esos símbolos numerales significa que a la hora de mostrar el contenido de la celda no entró, no pudieron mostrarlo. Entonces, lo que puedo hacer es cambiar el ancho de la columna. Si yo muevo el mouse entre la columna, acá en el separador entre la columna D y E, puedo hacer clic y arrastrar para que me muestre el contenido que no estaba pudiendo mostrar. Con ese botón derecho, formato de las celdas, yo podría cambiar muchas cosas del aspecto. Acá arriba tengo solapitas, cómo me muestran los números, la alineación, si yo quiero centrado, a la izquierda, a la derecha, verticalmente. Lo tengo acá en la alineación. Hoy cuando les dije que los números los colocaba a la derecha y los textos a la izquierda, esa es la forma por defecto, pero puede estar acá mediante la alineación, se puede cambiar. Fuente, si quiero cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, el subrayado, todo respecto al tipo de fuente. Borde, si quiero algún borde, por ejemplo, yo le puedo decir, quiero una doble línea en el contorno. Y quiero una línea simple en la parte de adentro. Relleno, yo podría decirle, vamos a colocarle un colorcito amarillito pálido. Una vez que acomodo todas las cosas que quiero, le doy a aceptar. Entonces, a las celdas que yo tenía seleccionado, si estoy parado en una celda solamente con una celda seleccionada, lo voy a aplicar a esa única celda. A las celdas que yo tenía seleccionado, le coloco el formato de moneda, le hizo un recuadro de doble línea, internamente hizo línea simple, le colocó un fondo amarillo. Esto es para que sus trabajos vengan más lindos y prolijitos. Podría cambiar el tamaño, centrado, por ejemplo, yo podría decirle acá en los títulos que los quiero centrados. En todas las cosas que veamos hay 2 o 3 formas de hacerlo. Una de las formas es botón derecho, formato de la celda, alineación, centrado. Otra posibilidad es en el menú, tengo lo que se conoce como cinta de trabajo, cinta de iconos, donde están casi todas las herramientas. Por ejemplo, centrar. Yo le doy centrado. Es exactamente lo mismo que hacerlo con el botón derecho, formato de la celda. Le podría dar negrita y un poquito más grande. Y le voy a decir que me acomode para que se vean las cosas. El aspecto puede tener el que ustedes quieran. Acá no vamos a juzgarlo por lo lindo que queda, sino por las cosas que hago. Es importante que cuando me envíen un trabajo, el trabajo no me lo envíen, por ejemplo, en PDF, no me lo envíen como una foto, porque a mí lo único que me interesa del trabajo son las fórmulas que escribieron. Por lo tanto, por ejemplo, si alguien me envía este trabajo y acá en lugar de 4 más de 5 más de 6 más de 7 me escribió 117.000, el trabajo está mal. De la misma manera, acá donde iba una referencia absoluta, si no me colocó una referencia absoluta y vino y me modificó fórmula por fórmula para que todos apunten a D12, el trabajo también está mal. Porque en nuestros ejemplos sí van a ser 4 o 5 empleados, hay artículos, 5 facturas, pero pueden ser 1000, 10.000. No pueden ir modificando uno por uno. Ustedes van a tener que poder elaborar sus fórmulas de manera tal que hagan una y les sirva para todos los empleados, para todos los artículos, para todas las facturas.
Por las dudas, para grabar, archivo, la primera vez, guardar y guardar como son exactamente iguales. Nos va a pedir en dónde lo queremos guardar. Por ejemplo, vamos a guardarlo en documentos. Dónde lo queremos guardar, el nombre del archivo y guardar. Por ejemplo, vamos a colocarle ejemplo 1. Le doy guardar. ¿Cómo saber que su archivo fue guardado? En el marco de la ventana debería aparecer el nombre que le colocaron. Si ustedes quieren ir haciendo modificaciones y no están seguros de que esté bien o esté mal, si le dan guardar, se va a guardar encima de lo que ya tenían. Si le dan guardar como, les va a pedir nuevamente un nombre de archivo, una ubicación, que puede ser la misma o no que la anterior, y le dan guardar. Entonces van a tener la versión anterior y la versión nueva de su archivo. Ustedes a la hora de enviarme el trabajo deberían fijarse bien en qué archivo está el trabajo, terminado, completo, con las cosas como ustedes quieren, para que ese sea el archivo a enviar. Bueno, estos son los primeros conceptos que vamos a ver de Excel. Yo les voy a dejar un trabajo para realizar, en donde ustedes van a tener que elaborar en base a las consignas su planilla completa, van a tener que utilizar sus fórmulas y después me lo envían por la plataforma o alguna otra forma de comunicación, vía mail, todo, pero prefiero la plataforma para que me aparezca entregado el trabajo. Cualquier consulta por todos los canales de comunicación que hablamos hoy en la videoconferencia. Espero sus dudas, sus preguntas sobre lo que vimos en esta clase, sobre el trabajo que tienen que hacer, y nos vemos en la próxima clase. Gracias y nos vemos pronto.